Ya chicos, buenas noches. Vamos a comenzar. Yo soy Bruno Rojas, soy alumno de quinto año y el día de hoy vamos a ver dos temas que son largos. Vamos a tratar de hacerlo dinámico para que no se aburran, los cuales son síndrome diarreico y también ascitis con hipertensión portal. ¿Me confirman que se escucha bien? Por favor. Sí, se escucha bien. Ya, Víctor, gracias. Estas son algunas normas de convivencia. Ustedes pueden hacer las preguntas que deseen por el chat, me escriben en el privado, por micrófono también, como desean. Cuando están acá en la sala tienen que estar con sus nombres sí o sí. Y acá está prohibido cualquier tipo de agresión, sexismo, racismo, homofobia, transfobia, discriminación por capacidad o bullying por parte del tutor o tutora de los participantes hacia cualquiera de los presentes en la sesión. ¿Está bien? Si se evidencia cualquier acto de este tipo, se reportará al equipo de recursos humanos para que tome medidas sancionatorias. Si de considerarlo pertinente, yo puedo finalizar la sesión hasta donde se haya llevado a cabo. Ahora sí, vamos de frente a lo que nos corresponde, a lo que es el tema. Primero, los objetivos de esta sesión es conocer el abordaje diagnóstico de un paciente con diarrea aguda y diarrea crónica, elaborar el diagnóstico diferencial de un paciente con diarrea aguda y crónica, conocer igual el abordaje diagnóstico de un paciente con hipertensión portal y ascitis, y elaborar el diagnóstico diferencial de un paciente con hipertensión portal y ascitis. ¿Está bien? Esos son los objetivos. Vamos a comenzar primero definiendo la hipertensión portal, y para eso ustedes tienen que recordar la anatomía. Acuérdense que la vena porta se forma de la siguiente manera. La vena esplénica se junta con la vena mesentérica inferior, formando el tronco espleno-mesentérico. Este tronco se une de nuevo con la vena mesentérica superior y finalmente forman la vena porta. Así se forma esta vena muy importante que va a llevar los nutrientes que se absorben del intestino hacia el hígado y también cualquier tipo de toxinas que se hayan filtrado para que lo pueda metabolizar y eliminar todos los tóxicos que hemos ingerido. Se define hipertensión portal cuando la presión en este sistema, en todo este sistema, aumenta por encima de 12 milímetros de mercurio, ¿ya? Y casi siempre se debe a un aumento de la resistencia. ¿Qué quiere decir? O bien puede haber una cirrosis acá, fibrosis que impida el drenaje adecuado desde este sistema al sistema venoso sistémico, o bien puede ser que haya algún tipo de trombo obstruyendo la vena porta, por ejemplo, y de igual manera produce una resistencia al drenaje venoso adecuado. ¿Cómo se manifiesta esto clínicamente? Bueno, en realidad estas son algunas de las manifestaciones más importantes. Primero es que va a haber presente de circulación colateral. Esto significa que como hay una resistencia de la circulación portal para pasar a la circulación sistémica debido al hígado, por ejemplo, a una cirrosis, esta sangre venosa tiene que buscar algún lado por el cual pueda llegar a la vena cava. Entonces, para eso va a buscar la circulación colateral, que puede ser cutánea o también puede ser a nivel de vísceras. Por ejemplo, puede producir varices gastroesofágica por ese mismo motivo, porque busca una salida a esta sangre y por lo tanto va a llegar a este plexo, hay un plexo que rodea el esófago, que comunica este sistema venoso portal con el sistema de la vena sácigos. Entonces, acá va a haber un acúmulo de venas y por lo tanto hay un riesgo de que se formen varices esofágicas. De igual manera, hemorroides internas debido a que acá esta vena hemorroidal drena en la vena mesentérica inferior. Por lo tanto, si hay una hipertensión portal, también hay riesgo de que se formen hemorroides. Ascitis también, vamos a ver ascitis después, su fisiopatología exacta, pero es una manifestación de hipertensión portal. Y también puede haber esplenomegalia con hiperesplenismo. ¿Qué significa? Que no solamente el vaso está aumentado de tamaño, sino que también está aumentado de función. Eso se llama hiperesplenismo. Por si les preguntan en algún momento, esplenomegalia es crecimiento del vaso en tamaño y el hiperesplenismo es el aumento de la función del vaso. Por lo tanto, ¿qué esperarían si es que hay un hiperesplenismo? ¿Qué manifestaciones ustedes esperarían en el paciente? Me pueden escribir por privado, con toda confianza. Anemia, claro. Anemia. ¿Qué más? Pancitopenia, exacto. Pancitopenia. Eso es lo que quería decir. Pancitopenia significa que los tres linajes celulares están disminuidos. El linaje blanco, o sea, los leucocitos están disminuidos. El linaje eritroide están disminuidos los eritrocitos. Y las plaquetas también están disminuidas. Trombocitopenia. Entonces habría una leucopenia, anemia y trombocitopenia. Sí, Yera, ¿tienes una pregunta? Sí, Bruno, ¿cómo estás? Eh, Hola. Justo quería hacerte esa pregunta porque había visto que
O sea, se podía dar pancitopenia una disminución de los 3 linajes, pero no sabía si siempre que había hiperesplenismo se da pancitopenia. No sé si se... No siempre, no siempre, porque ya vas a estudiar cuando llegues a hematología que a veces hay vaso grande y solamente se manifiesta con una anemia hemolítica, por ejemplo. Pero en el caso de la circulación de la hipertensión portal, en ese caso sí habría pancitopenia, porque está aumentado el vaso en todas sus funciones. Ya en este caso sí habría. Pero no siempre que tú veas esplenomegalia, no siempre va a haber hiperesplenismo, ¿ya? Por si acaso, Gracias. ya. Me escriben, dicen hiperesplenismo es también cuando dicen que hay secuestro, ¿verdad? Claro, o sea, los linajes celulares disminuyen porque hay secuestro, porque hay mayor destrucción. Cuando ustedes vean vasitopenia, hay dos condiciones que pueden causarla. Primero, que disminuya la producción, o sea, hay un problema en la médula ósea, o que aumente la destrucción periférica o el secuestro, como me escriben en el privado, que podría ser un problema en el vaso, por ejemplo. Está bien lo que dices. Ya está, listo. Entonces, ya habiendo explicado algunas manifestaciones de la hipertensión portal, vamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo, acá está la circulación colateral de tipo vena cava superior, que es así horizontal, que va de abajo hacia arriba, y toda la sangre que está en el sistema porta quiere llegar a la vena cava, quiere llegar a la vena cava y a la circulación sistémica, por lo tanto se aumenta el volumen de estas venas. De igual manera, acá ven la cabeza de medusa, que es otra manifestación de circulación colateral en la hipertensión portal. Acá también ven circulación colateral y esto podría ser una citis, probablemente. Acá ven varices esofágicas en una endoscopía alta y también podría haber hemorroides internos. Ahora, empecemos con el primer caso. Viene un varón a emergencia de 57 años que acude por vomitar sangre desde hace 12 horas. ¿Qué preguntas harían? ¿Cómo lo abordarían? ¿Tienen alguna idea? Ya, no se preocupen, vamos. Pero antes hay una pregunta que les quiero hacer. A ver, no he escrito. Ya me preguntan si es totalmente sanguínea. Sí, es sangre franca, sangre pura. Y no hubo, bueno, hubo náuseas, pero no se asoció el vómito. Ya tiene náuseas como síntoma, pero no es que las náuseas hayan hecho que vomite, eso quiero decir. La sangre es franca, es roja y volumen, bueno, en emergencia vomita más o menos medio litro, aprox. Ya, a ver. Entonces, bueno, es evidente que quiero enfocar una ruptura de varices esofágicas porque justamente el tema es hipertensión portal. Pero también es importante que aprendan a diferenciar las hemorragias digestivas altas cuando vean a un paciente sin el contexto de la clase. Entonces, ¿cuáles de los siguientes datos me haría sospechar que el sangrado es de origen varicial? Entonces voy a lanzar el poll. Acá pueden contestar cualquier pregunta, no hay preguntas correctas. Acuérdense que ya estamos en clínica, entonces cualquier cosa puede ser, pero con fundamento, por supuesto. Vamos a ver 10 segundos más. Ya, vamos a compartir los resultados. Bueno, la mitad marcó historia de alcoholismo crónico y la otra mitad marcó hematemesis profusa de aprox más de 50 cc, 500 cc. Perfecto, miren. En realidad, las tres claves están bien, porque si un paciente es alcohólico crónico y tú en la historia evidencias que realmente es alcoholismo crónico, entonces este sangrado digestivo alto probablemente sea por ruptura de varices esofágicas. También la historia de transfusiones sanguíneas antiguas, o sea, del siglo pasado, hace 50 años, por ejemplo, cuando todavía no había una correcta depuración de las muestras de sangre a donar, probablemente se han infectado de algún tipo de hepatitis B o C que se transmite por fluidos sexuales o por sangre. Entonces, en ese caso podría haber contraído una hepatitis de este tipo y hacer una hepatitis crónica que termina en cirrosis también. Igualmente, historias de drogas endovenosas o conductas sexuales riesgosas nos puede orientar a lo mismo. Y esto acá, para mí, lo más importante es la C, hematemesis profusa de más de 500 cc. ¿Por qué? Porque puede ser que llegue un paciente
y no tiene alcoholismo crónico, no tiene este tipo de historias, o llega ya con un choque hipovolémico, está inconsciente, y no le puedes preguntar porque no tienes cómo sacarle la historia. ¿Ya? Ahí, ¿cómo puedes sospechar de que la hemorragia varicial, de que el origen de la hemorragia digestiva alta es por varices? Simplemente por la cantidad, ¿ya? Si es de más 500 cc, entonces ya sospechas que es de origen de varices esofágicas. Porque otra opción es que sea una úlcera péptica que está sangrando. En ese caso, se manifestaría más con melena, y si hubiese hematemesis no sería tanto como 500 cc. ¿Ya? Entonces vamos a ver, primero, cuando llega un paciente con esta hematemesis, tienes que diferenciar si realmente es hematemesis o si es una hemoptisis. Y eso es con una pregunta bien sencilla. Le preguntas si vomita, si el paciente está consciente, claro, si vomita sangre o si la tose. Hay diferencias. Entonces, este paciente está vomitando sangre, literalmente. Entonces, tú ya estás seguro de que esto es una hematemesis. Entonces, tienes que preguntar aproximadamente la cantidad, como bien me dijeron en el chat. Si son cantidades muy grandes, sospechas de que son de varices esofágicas. Y luego tienes que hacer preguntas para orientar la etiología. Y estas son algunas preguntas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, úlcera péptica. Las dos causas más comunes son infección por Helicobacter pylori y el consumo crónico de AINES. Entonces ahí preguntas, todas estas preguntas, si tiene dispepsia, ardor abdominal, si tiene antecedente de gastritis, si sabe también, algunos no saben, o si usa AINES. Entonces todas estas preguntas son válidas. En el contexto de un sangrado variceal, si sospechas de esto, preguntas lo mismo que hemos estado diciendo antes. Si tiene un diagnóstico previo del hígado, al paciente le puedes preguntar así, ¿no? Si sufre del hígado, por ejemplo. Si consume alcohol, cuántas bebidas al día, desde cuándo. Si tiene historia de hepatitis, y si no sabe si tuvo hepatitis, le preguntas si tuvo transfusiones antiguas, es usuario de drogas intravenosas, historia sexual de riesgo, tatuajes, por ejemplo. Si tiene antecedentes familiares de hepatopatías también. Y esto es importantísimo. Buscar evidencias de riesgo metabólico. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que es importante? Por interno me pueden escribir si quieren. Ya, la respuesta es la siguiente. La literatura dice que bien la causa más frecuente de cirrosis hepática es alcohólica, ¿ya? Pero acuérdense también que existe el hígado graso no alcohólico. Muy bien, exactamente, por este hígado graso no alcohólico. Un paciente que tiene obesidad, que tiene dislipidemia, que tiene diabetes mellitus, por ejemplo, o tiene hipertensión, tiene mucho riesgo de hacer hígado graso no alcohólico. Y ese hígado graso evoluciona primero a una esteatohepatitis y luego puede progresar a cirrosis hepática, ¿ya? Y es muy frecuente, es muy frecuente. Es más, un doctor me dijo que a veces no ve muchos casos de cirrosis alcohólica, pero sí suele ver casos de cirrosis por hígado graso no alcohólico. Entonces es importante, si el paciente no tiene ningún criterio para pensar en que puede ser la etiología alcohólica o por hepatitis crónica, pensar en que puede ser un hígado graso, ¿ya? Y estas son causas o preguntas que pueden orientar un poco al compromiso hepático, propiamente dicho, no te orienta mucho a la etiología. Dolor, no tanto es dolor en hipocondrio derecho, sino una molestia, una sensación de pesadez, porque no suele doler la cirrosis. Anorexia también, debilidad muscular, pérdida de la libido, impotencia sexual o amenorrea en el caso de las mujeres, porque se altera todo el metabolismo de las hormonas sexuales también cuando hay insuficiencia hepática. Acuérdense que estamos en emergencia, y en emergencia la anamnesis es dirigida, ¿ya? Ustedes en emergencia no le pueden preguntar al paciente su historia sexual, por ejemplo. En ese caso, primero tienen que estabilizarlo, y cuando ya está estable, ya se ha identificado que el origen es de varices esofágicas con la endoscopía alta, ya preguntas, ¿no? ¿Por qué tiene el paciente varices esofágicas? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué tendría cirrosis? Ahora empleemos la historia con las preguntas que se le puede hacer al paciente. Es un varón de 47 años que acude a emergencia por vomitar sangre desde hace 12 horas. Ha tenido 4 episodios de vómitos en ese lapso. También aqueja náuseas, fatiga y mareo. Ha tenido un episodio de melena antes del ingreso y niega dolor abdominal, diarrea o fiebre. Antecedentes tiene hipertensión arterial y lumbalgia crónica secundaria a un accidente de tránsito. Está medicado con hidroclorotiazida, amlodipino e ibuprofeno. Fuma un cigarrillo al día y bebe 6 a 8 latas de cerveza al día, con más consumo en fines de semana, desde hace 22 años, o sea, desde los 25 años más o menos. ¿Qué les llama la atención?
Bueno, yo les he ayudado acá a resaltar lo más importante. Ya, la historia del alcoholismo crónico, el ibuprofeno, claro, porque podría hacernos el diagnóstico diferencial de una úlcera péptica, pero por la cantidad de vómitos, más probable que sea un sangrado por varices esofágicas. Muy bien, vamos a ver lo que más llama la atención en este caso. Es la hematemesis, fatiga y mareo, cuidado, que puede estar entrando en un shock hipovolémico. Mareo ya indica que hay trastorno leve del sensorio mínimo, entonces está perdiendo sangre, tiene mareos, puede ser una hipotensión ortostática secundaria a la hipovolemia. Ha tenido un episodio de melena antes, entonces ya, a ver, dice, además toma un diurético, probablemente ha tenido edemas. No, en realidad el diurético lo consume por la hipertensión arterial. ¿Ya? Es parte del tratamiento de la hipertensión arterial. Por eso le dan hidroclorotiazida con amlodipino. No, no he tenido historia de edemas anterior. Pero vale la pregunta. A ver, ¿qué más? Ya, esta melena confirma que tiene una hemorragia digestiva alta. No tiene dolor abdominal, diarrea o fiebre. También nos podría orientar, por ejemplo, a que no es una úlcera péptica, porque una úlcera péptica suele doler, ¿no? Produce un poco de acidez a nivel del epigastrio. Fumo cigarrillo al día. Ibuprofeno también me olvidé de resaltar porque entra dentro del diagnóstico diferencial. Y bebe 6 a 8 latas de cerveza al día. ¿Cuántos gramos de alcohol ustedes creen que tiene una lata de cerveza? Tiene 14 gramos. ¿Ya? Y se dice que existe riesgo de hepatopatía alcohólica cuando uno consume más de 80 gramos de alcohol por día. Entonces, si una lata de cerveza tiene 14 gramos y bebe entre 6 a 8, sobrepasa los 80 gramos al día, definitivamente. Encima por 22 años, o sea, ya es de larga edad. Mayor riesgo de hacer hepatopatía alcohólica y eventualmente cirrosis. Al examen físico tenemos acá algunas funciones vitales. Está con taquipnia, con taquicardia 122, está demasiado alta la frecuencia cardíaca. Está hipotenso, 94/46. No tiene fiebre, estatura normal. Está somnoliento, al examen físico general, mal estado general y mal estado de hidratación también. Tiene ictericia y mucosas secas, conjuntiva ictérica, tórax y pulmones normal, cardiovascular normal. Y en el abdomen hay una leve distensión, se palpa hepatomegalia, y en el examen rectal se evidencia la presencia de melena. Estos son los datos más importantes: la ictericia, la distensión abdominal, la hepatomegalia y la melena. Y además, obviamente, como estamos en emergencia, primero tienen que manejar este shock hipovolémico. ¿Ya? Una vez que manejen el shock hipovolémico, le hacen todas las preguntas que quieran, pero tiene que estar estable. Definitivamente este paciente está hemodinámicamente inestable. Entonces, esta distensión, ¿será ascitis? ¿Cómo pueden ustedes saber si esta distensión abdominal es ascitis o no? Signo de la oleada, ya. Es una opción, ¿no? El examen físico les puedo orientar a eso. Signo de la oleada, percusión y luego una toracocentesis. Toracocentesis es punción a nivel de tórax, ¿ya? Cuando se hace en abdomen se llama paracentesis. Matías desplazable, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, no te preocupes, paracentesis. Ya. Entonces, ¿cómo sabemos que es ascitis? Uy. Con estos 4 signos. Abultamiento de los flancos. Timpanismo, no en flancos, acá me equivoqué al escribir. Timpanismo en la cúpula del abdomen. ¿Ya? En la cúpula del abdomen, cuando el paciente está echado, o su contraparte que sería matidez en flancos. ¿Ya? Abultamiento en flancos, matidez en flancos, matidez desplazable y signo de la oleada. Vamos a ver los signos acá, cómo se examina. Primero, la inspección de los flancos, como el paciente está echado, toda el agua que está en la cavidad abdominal baja hacia la parte de los flancos, en la zona lumbar, entonces abulta. Uno lo puede ver en la inspección. En la inspección también puede hacer una maniobra especial, le piden a un paciente o a un enfermero o a un colega que los ayude, que ponga la mano a la mitad del abdomen y hacen el signo de la oleada. Con una mano hacen como que percuten y con la otra mano sienten la vibración. ¿Por qué es importante poner esta mano al medio? Porque cuando un paciente tiene una circunferencia abdominal un poco aumentada por grasa, entonces igual si no pone la mano van a sentir una vibración cuando percuten, por la misma grasa. Entonces con esta mano al medio estás impidiendo que el efecto de la transmisión de las ondas sea por la grasa, ¿ya? Entonces si aún así pasan ondas, es por líquido.
y eso se llama signo de la oleada, positivo. A nivel de la percusión, como les dije, matidez en flancos o timpanismo en la cúpula, ¿ya? Y otro signo también es la matidez desplazable. Cuando un paciente está en decúbito, percutes este punto, por ejemplo, sientes mate, pero le pides que se incline un poco, este mismo punto lo percutes y sientes timpanismo. Eso se llama matidez cambiante, porque la matidez ha cambiado de lugar. O por el otro lado también pueden hacer lo mismo. Y no todos los signos van a estar presentes al mismo tiempo, ojo. ¿Por qué? Porque para que estos signos se hagan evidentes, tiene que haber al menos 1 litro de líquido acítico, ¿ya? Al menos 1 litro. Y ascitis puede tener menores volúmenes. Por lo tanto, si no están todos los signos, ¿qué signos nos orientan más al diagnóstico? Para eso vamos a utilizar una definición que ustedes lo van a estudiar en epidemiología clínica del próximo ciclo, que es el likelihood ratio, que básicamente es un valor que nos indica que una prueba nos orienta más a la sospecha de un diagnóstico, o la ausencia más bien nos descarta. Esto significa, ya lo van a estudiar ustedes el próximo ciclo, no se preocupen, pero en el caso de ascitis, solamente quiero que vean que lo que más nos orienta a este diagnóstico es el signo de la oleada positivo y que haya edemas en miembros inferiores, ¿ya? Eso nos orienta a que haya ascitis. ¿Por qué habría edemas de miembros inferiores? Porque también cuando hay acumulación de líquido en el abdomen se comprime la vena cava inferior. Por lo tanto, también podría haber un edema bilateral de miembros inferiores por aumento de la presión hidrostática. ¿Y qué ausencia? La ausencia de qué signos nos descarta más que haya ascitis o nos aleja más la probabilidad, porque estos son probabilidades, no es que sea todo confiable al 100%. Que no haya edemas o que el flanco esté timpánico nos descarta que haya ascitis, porque si fuera ascitis esperarías que haya matidez en los flancos, ¿verdad? Entonces estos son los signos que más nos aportan. Y también puede haber otro caso, por ejemplo, que no está ningún signo presente y el paciente aún puede tener ascitis. Por ejemplo, este paciente, de nuestro caso, no tiene ninguno de los signos. ¿Por qué? ¿Por qué digo que no los tiene? Porque en todo caso el doctor que haya hecho esa historia lo hubiera reportado, ¿ya? Y no lo reporta. Entonces no tiene ningún signo de ascitis que nos oriente. Pero no podemos descartar ascitis porque ya dijimos que para que estén los signos presentes tienen que haber 1 litro al menos. ¿Ya? En este caso, le tendrían que hacer una ecografía, que es el gold estándar para el diagnóstico de ascitis, y así se puede evidenciar mejor. ¿Está bien? Pero es cuestión de sospecharlo en realidad. ¿Por qué sospechamos que esto puede ser ascitis? Porque tiene una historia de hepatopatía alcohólica crónica y encima tiene hemorragia digestiva alta por ruptura de varices. Entonces todo eso nos orienta a que esta distensión probablemente lo más común o lo más seguro es que sea por ascitis, a pesar de que no tenga los signos positivos. Y para eso se le haría una ecografía. Para que vean que a veces el examen físico algunas veces nos orienta, pero la ausencia de algunos signos no nos descarta la patología. Este es el resumen nuevamente de todo el caso. Tiene hematemesis, melena, no tiene dolor abdominal, tiene fatiga, mareos y es alcohólico crónico desde hace 22 años. En el examen físico vemos hipotensión, taquicardia, mucosas secas, distensión abdominal, ictericia, hepatomegalia y melena. Entonces, dentro de la impresión diagnóstica tienen que identificar los problemas. ¿Qué problemas se identifican? Una vez que identifiquen los problemas, hacemos el diagnóstico sindrómico. ¿Qué problemas se identifican en el paciente? Ya tiene ictericia, muy bien. Hemorragia digestiva, alta. Ya ponle el apellido también, porque puede ser baja también. Hemorragia digestiva alta. Deshidratación, más, ya, está bien, deshidratación, te atraco. Perfecto. Pero más explicaría, lo siento más una hemorragia que una deshidratación propiamente dicha. Entonces los problemas son hipotensión, hematemesis, melena, consumo de alcohol crónico, ictericia, hepatomegalia. Y los síndromes, agrupando todos estos problemas, podemos decir que tiene un shock hipovolémico de tipo hemorrágico, por la historia del sangrado, de la hematemesis, por la hipotensión y por la taquicardia también. Tiene una hemorragia digestiva alta, a descartar ruptura de varices esofágicas, porque ya vimos que por la cantidad y por la historia es probable que sea de origen esofágico. Tiene un síndrome de hipertensión portal también, porque tiene varices esofágicas que ya están rotas, y también probablemente tenga ascitis, entonces a descartar ascitis, ¿ya? Y también descartar cirrosis hepática alcohólica. Esos serían los síndromes.
Estos serían todos los síndromes identificados en el paciente. Y evidentemente, después se le hizo una ecografía, se evidenció que es ascitis. Entonces, ya cuando un paciente tiene ascitis y tiene ictericia, lo más probable es que ya tenga cirrosis, ¿ya? Y lamentablemente, cuando un paciente ya tiene ascitis, la mortalidad a los 2 años es de 50%. Entonces, este paciente tiene mal pronóstico. Ahora vamos a hablar un poco de las causas de hipertensión portal, ¿ya? Si bien la cirrosis hepática es la causa más común, no es la única causa. Y las causas las dividimos en estos, ¿ya? Una hipertensión portal suprahepática, infrahepática y de origen hepático. Y el hepático a su vez se divide en 3. En postsinusoidal, o sea, una vez que la sangre pasa a los sinusoides. El sinusoidal, o sea, que la alteración está propiamente en el sinusoide hepático. Y presinusoidal, o sea, que está antes del sinusoide. Pero todo esto dentro del hígado, ¿ya? Suprahepática, infrahepática y hepática. Y estas son las causas. Vamos de abajo hacia arriba. Hipertensión portal infrahepática puede ser una trombosis de la vena porta, trombosis de la vena esplénica, y puede haber también una compresión extrínseca de este sistema o una invasión tumoral. ¿Está bien? Hepática, la presinusoidal puede ser por una enfermedad venoclusiva o puede ser también por infiltración de tipo cáncer, sarcoidosis o amiloidosis. Sinusoidal, acá está la cirrosis. La cirrosis afecta al sinusoide porque cuando hay daño hepático se produce fibrosis. Esta fibrosis se produce porque las células esteladas de hito, que su función normal es almacenar vitamina A, se convierten en una especie de fibroblastos y empiezan a producir un montón de colágeno y hay fibrosis. Y esa fibrosis distorsiona mucho la anatomía del sinusoide. Por eso es que la cirrosis está dentro de causas de hipertensión portal hepática sinusoidal. Hepatitis crónica también. Y postsinusoidal puede ser, por ejemplo, una esquistosomiasis, o puede ser también linfomas, fibrosis hepática también podría ser postsinusoidal, porque afectaría todos los vasos en realidad, no solamente el sinusoide, y congénita, una hepatopatía congénita, que puede ser, por ejemplo, ¿qué conocen ustedes que produzcan una cirrosis por problemas congénitos? Una deficiencia de alfa-1 antitripsina, por ejemplo. Fibrosis quística también puede producir cirrosis. Y una hepatopatía suprahepática es cuando el problema está por encima del hígado. Insuficiencia cardíaca, pericarditis constrictiva y una trombosis de la vena suprahepática, ya que se conoce como síndrome de Budd-Chiari. Todas estas causas que están por encima del hígado eventualmente pueden producir hipertensión portal, ya sin producir cirrosis necesariamente. Para que vean que cirrosis alcohólica no es la única causa de hipertensión portal. Esta es la clínica, no se paren con este cuadro en verdad, solamente les puse para que vean que esto es lo mismo que explicamos y que la mayoría tiene síntomas similares, excepto, por ejemplo, que en la prehepática se dice que no tienen ascitis, o sea, en estas causas de acá, cuando está por debajo del hígado, no suele haber ascitis, dicen. En la hepática tiene todo lo que hemos visto, y en la suprahepática es que puede haber una ingurgitación yugular que nos orienta a que el origen de la hipertensión portal es que sea del corazón, por ejemplo. Estas son manifestaciones de cirrosis descompensada. ¿Ya? El objetivo del caso no es estudiar cirrosis, sino solamente hipertensión portal, pero no está de más que recuerden que todas estas manifestaciones se ven en un paciente que tiene una cirrosis que ya está descompensada. Puede ser síntomas o signos por hipertensión portal que hemos visto, o signos y síntomas que son producidos por la poca capacidad metabólica que tiene el hígado. Por ejemplo, una encefalopatía, encefalopatía hepática se llama, aliento hepático. Esta hipertrofia paratiroidea no es por parotidia, disculpen. Hipertrofia parotidia no es por la cirrosis, sino es por el uso de alcohol. ¿Ya? En este caso podría ser un paciente cirrótico por uso de alcohol. Angiomas de araña sí se ve en cirrosis, sobre todo cuando es de origen alcohólico, y son estas lesiones vasculares que parecen una araña, y si uno en el centro presiona con la punta de un lápiz, por ejemplo, se van a desaparecer todo esto de acá. Eso nos confirma que son algunas malformaciones capilares que se puede ver en una cirrosis. Puede haber también, por ejemplo, ginecomastia en el caso de los varones por aumento de los estrógenos, y por el mismo motivo puede haber atrofia testicular. Puede haber también una hipotensión ortostática. Eritema palmar también puede ser un signo de cirrosis. Asterixis, que indica encefalopatía. Y la asterixis se evalúa con un paciente que está lúcido, ¿ya? Porque le tienes que decir al paciente que abra la mano, y cuando abre la mano tiembla, ¿ya? O que extienda los dedos, que los abra así, y ahí empieza a temblar. Es voluntario en realidad.
el hecho de que el paciente lo abra y recién ahí tiembla. Entonces, un paciente que está inconsciente, con trastorno del sensorio, no vas a encontrar ictericia porque no te va a poder obedecer. Acá está el eritema palmar, por ejemplo, que les mencionaba. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología de la citis. La citis, la causa más frecuente es la hipertensión portal, y dentro de las causas de hipertensión portal, la más frecuente es la cirrosis, donde va a haber fibrosis. Como hay fibrosis, no hay pasaje de la vena venosa, de la vena porta hacia la circulación venosa sistémica, entonces aumenta la presión hidrostática por flujo retrógrado, y por lo tanto va a haber un trasudado que hace que haya acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Pero no es tan sencillo. Esto es un mega resumen de la fisiopatología de ascitis en el contexto de cirrosis, ¿ya? Esto que les voy a explicar a continuación solamente se da cuando hay cirrosis. O sea, que si es una ascitis por inflamación, por tuberculosis, por ejemplo, esta fisiopatología no encaja. Esto solamente se ve en cirrosis. Ya explicamos lo que produce la fibrosis, todo esto de acá. Y las células de hito, además de producir fibrosis, producen vasoconstricción de la circulación hepática. Y lo mismo produce aumento de la presión hidrostática. Pero al mismo tiempo, dentro del hígado, se disminuye la producción de óxido nítrico. ¿Ya? Y acuérdense que el óxido nítrico es vasodilatador. Por lo tanto, hay una vasoconstricción intrahepática que contribuye a la resistencia del pasaje de la sangre. Otra causa en este contexto es que, como el drenaje mesentérico está obstruido por esta hipertensión portal, entonces las bacterias del colon, por ejemplo, pueden llegar más fácilmente a circulación sistémica porque van a pasar a través de las anastomosis que se forman con la circulación colateral. O sea, va a pasar de frente de la circulación portal a circulación sistémica sin pasar por el hígado porque están atravesando un shunt, por así decirlo, que lo lleva de frente al corazón. Entonces, este pasaje de bacterias ha visto que puede aumentar la producción de óxido nítrico sistémico, que puede aumentar también la producción de citoquinas, como este factor de crecimiento vascular endotelial y el factor necrótico tumoral. Entonces, eso va a producir que haya una vasodilatación esplácnica, ¿ya? Y esta vasodilatación esplácnica solamente está restringido a los intestinos, pues porque justamente ese es el sistema venoso esplácnico, o sistema arterial esplácnico también. Solamente hay vasodilatación a ese nivel, ¿ya? Entonces, el gasto cardíaco efectivo está disminuido porque la mayor cantidad de volemia está a nivel de circulación intestinal y el corazón no tiene tanto volumen para poder eyectar a otros órganos, ¿ya? Porque todo está acumulado en el intestino. Entonces, habría como una hipovolemia por disminución de la volemia efectiva, porque el paciente no está perdiendo volemia por deshidratación o por sangrado, sino que su volemia está conservada, solo que se ha distribuido toda esta volemia al intestino. Entonces la efectiva ha disminuido. Y como ha disminuido la efectiva, el riñón interpreta que hay una hipovolemia, pues entonces, ¿qué se activa? El eje renina-angiotensina aldosterona, se activa la secreción de hormona antidiurética, se activa el sistema simpático, y por lo tanto el riñón empieza a retener sodio y agua. Y esta retención de sodio y agua empeora todo el contexto de la citis porque hace que haya más líquido disponible para que se acumule en el abdomen. ¿Se entendió esta explicación? ¿Me deja explicar bien? Bueno, nadie me dice nada. A ver, ¿quieren que explique de nuevo? Ya me dicen que está bien, pero me han puesto en espera. ¿Quieren que explique de nuevo? Ah, ya. ¿Por qué aumenta el óxido nítrico? Es porque hay bacterias en el colon, como sabemos, la microflora, y esta microflora a veces no llega a circulación sistémica porque puede pasar a la vena mesentérica, por ejemplo, pero el hígado lo elimina, porque el hígado también tiene macrófagos. Acuérdense de que hay macrófagos también a este nivel. Entonces, estas bacterias no llegarían tan fácilmente a circulación sistémica. Pero cuando hay cirrosis, toda esta vena porta, la sangre de la vena porta va a pasar más fácilmente a circulación sistémica por la presencia de las anastomosis portosistémicas. Circulación colateral, las varices esofágicas, ¿se acuerdan? A través de ese shunt se bypassea el hígado y llega más fácilmente al corazón y por lo tanto llega más fácilmente a circulación sistémica. Y esas bacterias producen óxido nítrico y producen otras citoquinas inflamatorias que hacen que haya vasodilatación esplácnica.
Y también puede haber una vasodilatación sistémica, ojo. Eso explicaría, por ejemplo, un síndrome hepatopulmonar, que no sé si lo habrán estudiado. Pero en realidad hay una vasodilatación tremenda por esto y se compensa con la retención de sodio y agua y el sistema simpático, el sistema renina-angiotensina, etc. ¿Qué tanta importancia tiene la disminución de producción de proteínas por el daño hepático en la formación de ascitis? Sí tiene mucha importancia, claro. ¿Por qué? Porque el hígado produce la albúmina y cuando hay una insuficiencia hepática, pues no hay albúmina, entonces la presión oncótica capilar disminuye y eso predispone a que haya edema generalizado, ¿no? Anasarca. Y dentro de la anasarca puede haber también ascitis por la disminución de la presión oncótica. Pero eso se va a ver sobre todo en estadios finales de la cirrosis, cuando ya el hígado no puede producir la albúmina. ¿Ya? Entonces sí contribuye, pero en estadios más avanzados. ¿Ya? Este es otro mecanismo, el exudado de ascitis, porque acá esto es un trasudado, ¿ya? Pero hay otras causas como neoplasias, que puede ser una neoplasia del propio peritoneo o una neoplasia de una víscera intraabdominal, que produce inflamación y por lo tanto va a haber un exudado, ¿ya? Entonces acá se filtran tanto proteínas como plasma, ¿ya? Y todas esas proteínas con plasma se acumulan acá en la cavidad peritoneal. Y vamos a ver cuál es la importancia de la presencia de estas proteínas, por ejemplo, albúmina en el líquido acítico, para poder diferenciar después con una paracentesis cuál es la etiología más probable. Ese va a ser el último caso. Ya después de ver los dos casos de diarrea, vamos a ver un último caso de ascitis. De ahí vamos a explicar un algoritmo que les puse de Harrison. Me preguntan si la asterisis es la única contracción involuntaria o se puede dar en otras áreas. En el caso de encefalopatía hepática, sí, la asterisis es característica de ese tipo de encefalopatía. Ya si uno ve tremor, por ejemplo, en otras áreas, en el pie, ya no pensaría tanto en una encefalopatía hepática, sino ya en un daño neurológico propiamente dicho. ¿Ya? Ya, genial. Bien, esto sería, bueno, la etiología, la causa más común es hipertensión portal de ascitis. Acá ya estamos hablando de ascitis. La causa más común de ascitis es hipertensión portal y dentro de estas causas, la cirrosis hepática. Y otras causas, bueno, la más común de otras causas son las neoplasias. Estos porcentajes los saqué de la gente, pero en el Harrison te dice que el 85% solamente cirrosis hepática, el otro 10% sería solamente insuficiencia cardíaca y el restante es otras causas. ¿Ya? Depende de la bibliografía que lean. Pero estamos de acuerdo con que la causa más frecuente es la cirrosis hepática. Antes de pasar al segundo caso, ¿tienen alguna pregunta de este casito? Bien, muy bien. No hay preguntas para eso, entonces vamos a pasar a la segunda. Al segundo caso, que es una mujer de 19 años, en este caso, que acude a emergencia por 3 días de diarrea. ¿Qué le preguntarían? Tiene diarrea aguda, ¿no? De 3 días. ¿Qué le preguntarían? Muy bien, si la diarrea es acuosa o tiene moco y sangre. La diarrea es acuosa de la paciente. No hay moco ni sangre. Y es una diarrea aguda. No tiene fiebre, no hubo vómitos. ¿Cuántas cámaras al día? No tengo esa información. Te mentiría si te dijera algo. Este no es un caso que haya visto, entonces esa información no la tengo. Pero la paciente está en deshidratación ya severa, entonces probablemente haya perdido un montón de líquido a través de las heces. No hay dolor abdominal. ¿En qué lugar se encuentra? Este es un caso de gringo, ya es de Estados Unidos, y dice que la paciente había viajado a New Mexico y cuando volvió a atenderse ya tenía diarreas. Había viajado a Nueva México hace 5 días, creo. No tenía tipo de agua de arroz. ¿A qué te orientaría ese dato, no? Si te dicen diarrea tipo agua de arroz. ¿A qué bacteria? No hay sangre en las heces, por si acaso. A cólera, claro, muy bien, vibrio cólera. Pero acá ya no hay acá en Perú, felizmente. Ojalá que no vuelva a haber. La epidemia fue en los 90, ya no se ve. Ya, entonces vamos a ver. Antes de ver qué preguntas le podemos hacer, vamos a definir algunas cosas. Primero, diarrea
Es incremento de la frecuencia o disminución de la consistencia. Cualquiera de los dos. Si un paciente tiene heces líquidas, diarrea. Si un paciente tiene unas heces que, bueno, no son tan líquidas, pero son menos consistentes, pero va muchas veces al baño, también es diarrea, ¿ya? La definición operativa es más de 200 gramos al día, pero eso nadie lo calcula, pues nadie calcula cuánto pesan las heces que uno produce. Entonces, acá uno salía la idea más bien preguntándole cuántas tazas o cuántas copas, como me han estado preguntando, aproximadamente. Se dice que es una diarrea aguda cuando dura menos de 2 semanas, es una diarrea persistente cuando dura entre 2 a 4 semanas, es una diarrea crónica cuando dura más de 4 semanas. Esas son las definiciones. Ahora, cuando llevé pediatría me enseñaron que diarrea persistente puede durar más de 4 semanas, pero la diarrea persistente solamente es de etiología infecciosa. Por ejemplo, de Giardia lamblia, que puede producir diarreas que duran más de 2 semanas, que pueden llegar hasta 6 semanas, por ejemplo. Y ya no sería crónica, es persistente. ¿Ya? Pero yo les traigo acá lo que dice la literatura. No encontré esa definición en ningún libro. Solamente les comento que me lo han dicho. No sé si sea cierto. Ahora, tienen que diferenciar diarrea de pseudodiarrea y de incontinencia fecal. Pseudodiarrea es un pasaje frecuente de pequeños volúmenes de heces, pero ¿qué se asocia? Se asocia a urgencia y a tenesmos, ¿ya? Y también se asocia a sensación de evacuación incompleta. Entonces, ¿qué probablemente esté causando la pseudodiarrea? Una impactación fecal a nivel del ano o del recto. Se impacta ahí un fecaloma, por ejemplo, un paciente que tiene estreñimiento crónico, hace que las heces aumenten en tamaño y se impacta ahí un fecaloma en el recto, ¿ya? Entonces, como está ahí impidiendo un libre flujo de las heces que están presentes dentro del colon se van por el costado y simulan que fuera un poco líquida, ¿ya? Simulan que fuera una diarrea, en verdad, pero no es diarrea, es una pseudodiarrea. Y lo diferencia porque como hay una impactación fecal, está asociada a urgencia y a tenesmo porque el paciente tiene que empujar más para poder defecar bien. Y la incontinencia fecal es la evacuación de heces involuntariamente, ¿ya? Y acá se asocia básicamente a enfermedades neurológicas o neuromusculares o a problemas de la estructura no rectal. Pero se diferencia bien sencillo porque a veces uno puede contener la diarrea y la incontinencia fecal definitivamente no vas a contener ningún tipo de heces. Ahora, este algoritmo no quiero que se lo aprendan porque esto es un algoritmo de tratamiento y diagnóstico. Nos vamos a quedar hasta acá, ¿ya? Hasta esta parte del algoritmo. Lo demás ya lo van a aprender en sus otros cursos, pero solamente les puse este algoritmo, ¿por qué? Porque solamente hay dos causas de diarrea aguda, infecciosa y no infecciosa. No hay más. Entonces, el 90% de diarreas agudas son infecciosas y el otro 10% son de causas no infecciosas. ¿Y qué pueden ser? Pueden ser diarreas por eventos secundarios a medicamentos, por tóxicos ingeridos en la comida, por isquemia, puede ser una colitis isquémica, por ejemplo, que produce diarrea también, o puede ser el inicio de una diarrea crónica, por ejemplo, puede ser el inicio de un Crohn, el inicio de una colitis ulcerativa, entonces en ese caso sería una etiología no infecciosa. ¿Y cómo diferencias si la etiología es infecciosa o no infecciosa? Con la historia clínica, nada más. Entonces, acá ustedes tienen que preguntar varias cosas. Tienen que preguntar antecedentes epidemiológicos y también la historia de la enfermedad actual. Ahorita vamos a ver la parte de epidemiología. ¿Qué tienen que preguntar? Viajes, comidas, si el paciente está inmunodeprimido, dónde trabaja el paciente y si el paciente ha estado hospitalizado o está acudiendo frecuentemente a consultas a algún hospital. Viajes, ustedes ya saben de microbiología que la famosa diarrea del viajero la produce la E. coli enteroagregativa. Eso se ve en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué le llaman diarrea del viajero? Porque el paciente viaja a América Latina, viaja a Asia o viaja a África y luego vuelve a Estados Unidos y tiene diarrea. Entonces, por eso le llaman diarrea del viajero. Acá en Perú también podría haber E. coli enteroagregativa. Puede ser también por Campylobacter, Shigella, Aeromonas, Norovirus, Coronavirus, Salmonella. ¿Ya? El coronavirus también puede producir diarrea y eso se ha visto también en la pandemia actual. Si tienen antecedente de haber hecho un campamento y de haber nadado en aguas silvestres, entonces probablemente sea Giardia la causa. Pero el campamento solo también puede tener las bacterias de los viajeros en general. O sea, un paciente que se ha ido a acampar también puede tener Campylobacter, E. coli enteroagregativa, no solamente Giardia. Pero acá el dato de nadar en aguas silvestres nos orienta a Giardia. Cruceros también, a veces se dice que en un restaurante, en un crucero hay brotes, y los brotes generalmente son por virus, o también pueden ser por toxinas. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. Comidas, algún tipo de comidas pueden orientar al diagnóstico etiológico. No se lo tienen que saber ahorita,
Solamente se los pongo para que vean, ¿no? Y sepan qué preguntar en el futuro. O sea, qué cosa ha comido y acá pueden ver a qué bacteria o parásito o virus se asocia. Por ejemplo, el arroz recalentado es clásico que se asocia a Bacillus cereus, ¿ya? Lo que sí quiero que acuerden es de los inmunodeprimidos, en este caso la diarrea es de urgencia, y las causas son micobacterias, no necesariamente tuberculosis, porque la tuberculosis produce diarrea crónica, pero pueden ser otro tipo de micobacterias, algunos virus como citomegalovirus, adenovirus, herpes virus simple, y protozoos, acuérdense de Cryptosporidium, Isospora belli, todo lo que han estudiado en parásito, y todo lo que afecta a los inmunodeprimidos. Si cuidan niños, por ejemplo, en guarderías, o si cuidan adultos mayores, en lugares donde se cuidan adultos mayores, asilos, puede tener este tipo de bacterias, ¿no? Shigella, Giardia, Cryptosporidium, rotavirus también como virus. Y pacientes que han estado hospitalizados pueden tener Clostridium difficile. ¿Cuál es el dato más importante para sospechar de esta bacteria? ¿Quién se acuerda de micro? O de fármaco. Creo que en fármaco también les dicen cuándo sospechar de Clostridium difficile. Uso de antibióticos, exacto. Muy bien. Cuando un paciente usa antibióticos, barre con toda la microflora intestinal y va a quedar ahí Clostridium difficile, va a estar a su merced. Entonces va a producir un tipo de diarrea y un tipo de enfermedad que se llama colitis pseudomembranosa, ¿ya? Entonces pensar mucho en esta bacteria cuando un paciente tiene historia de antibióticos. La gran mayoría de causas de diarrea es viral. Ya las gastroenteritis virales son producidas mayormente por rotavirus o por norovirus. Y suelen ser leves, que se autolimitan máximo en 7 días, en el peor de los casos 10 días. Pero si una diarrea dura más de 10 días, piensen en esto de acá, ¿ya? Y también pueden sospechar de otra etiología bacteriana cuando la diarrea es muy severa, cuando hay deshidratación severa, shock hipovolémico. Poco probable que un rotavirus, que un norovirus te produzca este tipo de cuadros. Al menos en adultos. En pediatría sí puede producir shock hipovolémico este tipo de virus. Y acá esta es la clínica. Este cuadro, a ver, síganme con el cursero para que no se pierdan porque tiene bastantes datos. Tenemos que preguntar los síntomas del paciente para orientar más o menos qué bacteria o qué microorganismo está produciendo la diarrea en este caso. ¿Ya? Acuérdense que el diagnóstico al final se va a hacer con un coprocultivo, pero con la historia uno puede orientar. Por ejemplo, si un paciente tiene diarrea acuosa nomás, pero profusa, acuosa pero profusa, no vomita o no vomita mucho y no tiene mucho dolor abdominal, no tiene fiebre, entonces sospechan de diarrea por toxinas, que puede ser preformada o puede ser enterotoxinas producidas ahí mismo. ¿Y qué bacterias producen toxinas? Estafilococo, Clostridium perfringens, Vibrio cholera y E. coli enterotoxigénica. Estas bacterias pueden producir este cuadro. Diarrea acuosa profusa, sin muchos vómitos, sin mucho dolor, sin fiebre. ¿Ya? Cuando vean esto, piensen en toxinas. Ahora vamos acá. Diarrea acuosa, solamente acuosa, con ya vómitos considerables, o casi no hay vómitos, pero puede haber también. El dolor abdominal sí es considerable, moderado, y puede haber fiebre. ¿Ya? Cuando vean este tipo de casos, fiebre, dolor abdominal, mesis leve, piensen en que es una bacteria patogénica o enteroagregante. ¿Ya? Entonces sospechen de coli enteroagregativa o Giardia lamblia. ¿Y cómo pueden diferenciar estas dos? Porque Giardia lamblia produce diarreas que son persistentes, de 2 a 4 semanas. E. coli suele producir diarreas agudas. Y cuando ya ven sangre, piensen en disentería y acuérdense de memoria todos los microorganismos que producen disentería, porque eso sí les van a preguntar en sus prácticas en otros cursos. E. coli enterohemorrágica, Clostridium difficile puede producir disentería también, Salmonella, Campylobacter, Shigella, E. coli enteroinvasiva y Entamoeba histolítica. Esto se lo tienen que aprender no para semio, pero sí para la vida. Ya las causas de disentería. Y acá está muy evidente cuál es la diferencia, hay sangre en las heces. Y así lo pueden enfocar más o menos. Obviamente muchas veces se solapan los síntomas, se pueden solapar o no están completos, entonces igual le tienen que hacer un cultivo, pero la clínica los puede orientar, sobre todo si es del libro. Ahora volvemos a esta cosa de acá, el algoritmo, pero ya para ver más o menos qué preguntas le pueden hacer al paciente para orientar el diagnóstico de la diarrea aguda. Primero, ¿cuánto ha durado? Pues ya si ha durado menos de 2 semanas, entonces ya es aguda. Lo más importante en cuadros de diarrea es el estado de hidratación del paciente. Antes que diagnosticar la etiología, tienen que ver cuál es el estado de hidratación
Y si está perjudicado, puedes corregirlo. Entonces les preguntan si tiene mareo, si tiene mucha sed, también es un signo de deshidratación. Si tiene la boca seca o tiene la turgencia de la piel disminuida, también el signo de pliegue les puede ayudar ahí, que se demora. Pueden preguntar, pueden evaluar también la edema capilar, pero eso es más de examen físico, ¿ya? Pero en preguntas, esto de acá básicamente. La deshidratación se evidencia más en el examen físico, no tanto en la anamnesis. La epidemiología también es importante, se ha viajado, se ha bebido agua silvestre, se comió algo que se cayó en los síntomas, o si tiene familiares, conocidos, amigos que tienen los mismos síntomas, porque ahí también orienta una causa infecciosa. También tienen que preguntar síntomas característicos de la infección, sea dolor abdominal, fiebre, vómitos, cómo son las deposiciones y si tiene muco y sangre, para ver, para que orienten un poco este cuadro, ¿no? Y vean cuál es la causa más probable. Como pueden ver, no todas las causas infecciosas producen dolor abdominal, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Y los antecedentes personales también son importantes. ¿Por qué? Porque si ha tenido síntomas similares antes, entonces puede ser que ya no sea tan infeccioso, ¿no? Puede ser que sea algo crónico, que sea recurrente. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, un síndrome de intestino irritable. O puede, si ha tenido resfriado antes del episodio, también nos orienta a una etiología viral. Adenovirus, por ejemplo, produce tanto resfrío como diarrea. Coronavirus también. ¿Dónde trabaja también por si hay riesgo laboral o si consume medicamentos, sobre todo para descartar esto de acá? Diarrea por medicamentos, ¿sí? En otras causas de diarrea aguda que no sea infecciosa. En el examen físico evalúan el estado de hidratación y la volemia, si hay fiebre y la presencia de los ruidos hidroaéreos. Prendan las alarmas cuando vean hipotensión, taquicardia, fiebre y ausencia de ruidos hidroaéreos, porque acá el paciente está entrando en un shock inminente y tiene alto riesgo de mortalidad. Listo. ¿Alguna pregunta para continuar con el caso? Ya, muy bien. Si no tienen, entonces continuamos. Vamos a ampliar la historia. Dice, mujer de 19 años que llega a la emergencia con dolor abdominal y diarrea de 3 días de duración. Ya es una diarrea aguda. Dice que tiene náuseas y que por ello no puede consumir mucho líquido, pero no vomita. Tiene náuseas, pero no vomita. ¿Ya? Hace 5 días regresó de un campamento, pero no tomó agua de fuentes naturales. Niega fiebre, pero refiere que ha tenido escalofríos. Tiene heces acuosas, marrones y profusas. Niega antecedentes. ¿Acá qué les llama la atención? Lo más importante acá es la historia del viaje. ¿Ya? Primero, que tenga dolor abdominal. También nos orienta un poco al diagnóstico. Tiene fiebre. Bueno, no tiene fiebre. Niega fiebre, dice, pero tiene escalofríos. Los escalofríos puede ser indicio que haya tenido fiebre, pero lo vamos a corroborar en el examen físico. Ya cuando uno lo examina, puede ver si realmente tiene fiebre. Que tenga escalofríos no necesariamente indica que haya tenido fiebre. Y tampoco dice que se ha sentido caliente, porque en todo caso hubiéramos escrito sensación de alza térmica. Si se siente caliente y no cuantifica la fiebre. ¿Ya? Pero en este caso dice que no ha tenido fiebre. Esto es lo más importante, que fue un campamento, no tomó agua de fuentes naturales, no descarta un agente que ya dijimos que era giardia, por ejemplo. No lo descarta completamente, pero lo aleja. Tiene dolor abdominal, sus diarreas son acuosas y no tiene fiebre. En el examen físico, esto es lo más importante, ¿ya? Palidez, mucosas secas. ¿Por qué estaría pálido? Muy bien, deshidratación. Ajá, menor flujo sanguíneo periférico. Como respuesta al sistema nervioso simpático, hay vasoconstricción periférica, por eso es que la piel se puede palpar fría y se ve pálida. Ya no es por anemia. Si alguien lo ha pensado, no es por anemia, simplemente por la respuesta fisiológica a la deshidratación. Taquicárdico, hipotenso, acá también un shock hipovolémico. No tiene fiebre, ¿ya? Dice que sentía escalofríos, pero sabía que no tiene fiebre. Está en regular estado general, regular estado nutricional y está en mal estado de hidratación. Se ve deshidratado y encima probablemente tenga shock. Y al examen del abdomen tiene un dolor difuso, leve. Y sí hay ruidos hidroaéreos. Es más, están aumentados. Lo demás no tiene mucha alteración. Entonces, una vez visto el caso, ya podemos identificar los problemas. Tiene deshidratación severa, con hipotensión, taquicardia y mucosas secas. Por eso es que tiene este tipo de cuadro. Tiene una diarrea aguda, acuosa, de etiología infecciosa, a descartar etiología bacteriana,
¿Por qué ya no sería tanto viral? Simplemente por el estado general de la paciente, está en mal estado general. Ya nos aleja un poco que pueda ser viral. Puede ser viral, claro, pero ya tenemos que descartar una etiología bacteriana para estar más tranquilos. Y también tiene leve dolor abdominal y no tiene vómitos. Síndrome es shock hipovolémico y tiene un síndrome diarreico y es una diarrea aguda infecciosa, a descartar etiología bacteriana. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico etiológico más probable? Esto no les van a preguntar en semio, espero que no, pero es bueno que sepan, que orienten un poco más al diagnóstico porque cuando lleven otros cursos, los doctores les van a decir, pero ya llevaron microbiología, ¿por qué no saben? Entonces es bueno repasar estos conceptos. A ver, 5 segundos más. Ya, finalizar votación. A la mayoría ha marcado E. coli enterotoxigénica. Ya. 13% de Yardia lamblia y el otro porcentaje E. coli enteroagregativa. Vamos a ver el cuadrito. Dijimos que el paciente no tenía vómitos. Entonces, estos dos se aleja. No se descarta, pero se aleja. ¿Por qué? Dijimos que cuando son toxinas, ¿cómo son los vómitos? Bien pronunciados, hay vómitos. ¿Ya? Entonces, la toxina es un poco que te aleja. Es más, cuando un paciente consume comida contaminada con la toxina del estafilococo, a las pocas horas ya está vomitando y vomita un montón. ¿Ya? Entonces esto acá te va a alejar simplemente porque no hay vómitos. Entonces nos vamos para lo de abajo, cuando los vómitos son leves o casi no hay. En este caso, tienen que ver la característica de las heces. No tiene disentería, por lo tanto nos quedamos en este cuadro. Puede ser E. coli entero agregativa o puede ser Yardia lamblia. ¿Cuál es la diferencia de los dos en la clínica? Que Yardia lamblia no produce heces tan severas, si se acuerdan del parásito. Produce heces bastante leves, hay malestar abdominal, pero la diarrea no es tan grave en este caso. Y además produce diarrea persistente, de 2 a 4 semanas. Acá estamos en un cuadro agudo y bastante severo, porque el paciente ha empeorado rápidamente. Entonces, la causa más probable sería E. coli enteroagregativa. Esa sería la clave. ¿Ya? Pero no significa que estamos descartando lo demás, porque al final el diagnóstico se hace con un cultivo de heces, no un coprocultivo. Ahora, aprovechando este cuadro, les hago una pregunta. ¿Qué bacterias producen el síndrome urémico hemolítico? Si se acuerdan. ¿Se acuerdan del micro? Ya, Shigella, exacto, y una de las E. coli. Muy bien. Shigella y la E. coli enterohemorrágica. Estos dos producen el síndrome urémico hemolítico. ¿Ya? Para que se acuerden. Y el síndrome urémico hemolítico tiene una triada. Es anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y insuficiencia renal aguda. Esa es la triada del síndrome urémico hemolítico. Sospéchenlo, sobre todo en niños que han tenido un episodio de disentería, llegan a emergencia por ejemplo, puede llegar con petequias y puede tener también mal estado general por la insuficiencia renal. Ahí sospechen. Y cuando está pálido también, porque puede tener anemia. Esa es una pregunta que le pueden hacer en algún momento en los cursos que lleguen posteriormente. Listo. ¿Alguna pregunta en este caso? Ya, si no hay pregunta, entonces vamos con el tercer caso, que es el penúltimo, ya faltan dos nomás, no falta mucho. Y el caso 3 dice, paciente varón de 35 años acude a consulta por 6 meses de diarrea. ¿Qué le preguntarían? Ya, si tiene sangre o acuosa. Sí, el paciente dice que a veces ve sangre. Es más, hace unos días tuvo hematoquesia. Sí tuvo sangre. Cámaras, no tengo ese dato nuevamente. Esta historia no es mía. Como estoy en virtual, recopilo historia de mis prácticas y a veces yo pregunto también lo mismo que ustedes y no me dicen los datos. Porque el doctor no se acuerda del dato exacto. Entonces ese dato no lo tengo. Pero no es mucho. No es mucho lo que defecta el paciente. ¿Tiene náuseas o vómitos? No, no mucho. Pero tienes leve, pero no mucho.
Ya. Entonces vamos a ver, ¿qué le podemos preguntar? Primero, cuando es una diarrea crónica, ya nos alejamos de aguda. Aguda dijimos que eran dos causas, infecciosa y no infecciosa, y dentro de las no infecciosas, la mayoría de casos es por medicamentos, o puede ser también isquemia, pero la gran mayoría es infecciosa. Me preguntan, uso de medicamentos, ya no utiliza medicamentos que sean asociados a la diarrea y el paciente no ha identificado algún alimento específico que le aumente las molestias. Entonces no se sabe si podría tener tolerancia, pero se aleja un poco, porque el paciente no siente molestias a veces con un tipo de alimento en específico. Niega cirugías previas, no tiene operaciones. Ya. Entonces, lo primero en una diarrea crónica, tienen que categorizar cómo son sus heces. ¿Son acuosas? Si son grasosas o si es una diarrea inflamatoria. ¿Por qué? Por esto. Si ustedes identifican bien cómo es la característica de la S en diarrea crónica, acortan un montón los diagnósticos diferenciales. Si por el hecho que yo te digo que tienes sangre en las heces de vez en cuando, ya todo esto de acá, chau, lo botas a la basura. Esto es poco probable que el paciente lo tenga. Y te orientas solamente en esto de acá, nada más. ¿Ya? Ahora, ¿con qué preguntas podemos orientar más este diagnóstico? Si es acuosa, es evidente. El paciente le va a decir, no, mis heces no tienen ninguna característica en especial, solo que boto como agua, le va a decir. Entonces eso es acuoso. Pero el acuoso tiene tres subcategorías: secretoria, osmótica y funcional. Acá está lo que han estudiado en la fisiopatología de la diarrea. Como pueden ver, nos sirve más cuando es crónico. Cuando es agudo, no tanto, pero cuando es crónico, sí. Entonces, ¿cómo saben qué es secretorio? Es sencillo. Le preguntan al paciente, cuando usted deja de comer, ¿mejora la diarrea? O sea, ¿mejora con el ayuno? La secretoria no mejora con el ayuno. En cambio, la osmótica sí mejora con el ayuno. ¿Por qué? Porque la osmótica se produce por sustancias que son osmóticamente activas en el intestino y sobre todo cuando un paciente come, ¿ya? En ese caso hay una tremenda fuerza osmótica que jala agua hacia la luz intestinal y por eso bota diarrea. Entonces, cuando el paciente deja de comer en diarrea osmótica, no va a tener diarrea porque no hay ninguna molécula ahí que sea osmóticamente activa, ¿ya? En cambio, en la secretoria, el intestino mismo secreta un montón de cloro, secreta un montón de sodio y por lo tanto jala agua. El mismo enterocito secreta todo eso, ¿ya? Entonces ahí no tiene nada que ver con las comidas. Y funcional, ustedes lo van a diferenciar una diarrea funcional porque estas diarreas son menos profusas que las anteriores y además no tienen síntomas nocturnos. Esto es muy importante y esta pregunta me vino ayer en mi parcial de Clínica Médica 2. Me preguntaron cuál es un criterio, no sé si fue a mí o bueno, lo vi en una pregunta. ¿Cuál es un criterio para pensar en organicidad? O sea, que una diarrea es por alguna causa orgánica o patológica o funcional. Y hay síntomas nocturnos. Cuando hay síntomas nocturnos, nos orienta más a que es orgánico. Y acá te ponen, mira, secretorio frecuentemente nocturno, pero acá te ponen que mejor en la noche. O sea, en la noche no hay síntomas. Entonces, cuando no hay síntomas nocturnos, orienta que sea funcional. ¿Ya? Y la causa más común de diarrea funcional es el síndrome de intestino irritable, que ya lo van a estudiar más adelante. ¿Ya? Pero así es gastroenterología. También hay muchos trastornos funcionales a todo nivel. Puedes ver dolor funcional, puede haber diarrea funcional, dispepsia funcional, un montón de cosas funcionales que también tienen que tener en cuenta. ¿Ya? Acá en la grasosa, tienen que preguntar si las heces flotan en el inodoro o si son de color amarillo. Eso nos orienta mucho. ¿Por qué? Porque eso nos dice que hay grasa en las heces. Y las causas más comunes de heces grasosas es malabsorción y maldigestión, en realidad. Y las inflamatorias lo sacan porque o tiene moco, o tiene sangre, o tiene pus. Así de sencillo. Esto es lo mismo que hemos estado conversando. Estas son algunas causas de laboratorio, algunos datos de laboratorio que nos pueden ayudar a diferenciar, que no creo que les pregunten, pero bueno, igual los pongo acá para que lo vean. Y estas son las preguntas que tenemos que hacer. Primero, diferenciar diarrea de pseudodiarrea con incontinencia. Preguntar el volumen de las heces, frecuencia, consistencia. Categorizar, que esto es lo más importante para mí. Con estas preguntas de consistencia, categoriza si es acuoso, si es grasoso o si es inflamatorio. Y la historia de viajes también nos orienta, porque puede ser infeccioso. Sin embargo, acuérdense que a pesar de que un paciente tenga viajes, puede agrandar las posibilidades diagnósticas porque aumenta
la cantidad de opciones diagnósticas que pueda tener, pero no descarta cosas comunes, ¿ya? Ténganlo en cuenta. Porque el hecho de que un paciente haya viajado no significa que sí o sí tenga infección. Y el examen físico también nos puede orientar, por ejemplo, pérdida de peso, o linfadenopatía nos orienta a una infección crónica o una malignidad. Epescleritis, que es un tipo de síndrome de ojo rojo, nos orienta a una enfermedad inflamatoria intestinal, que puede ser Crohn o puede ser colitis ulcerativa. En esos casos, esta enfermedad inflamatoria se hipotetiza que puede ser por un grado de autoinmunidad, entonces afectan varios órganos del cuerpo, ojos, artritis, articulaciones, puede afectarse la piel, entonces ténganlo en cuenta. Cuando hay exoftalmos, también acuérdense que el hipertiroidismo produce diarrea crónica y tienen que hacer un examen abdominal completo, contacto rectal incluido. Y esta es la ampliación de la anamnesis. Dice, paciente varón de 35 años con historia de 6 meses de diarrea, con moco, sangre y dolor abdominal. O sea, le duele, ¿ah? Miren. Tiene, hace 3 días antes del ingreso, eso significa de ahí, 3 días antes del ingreso, o sea, el paciente está hospitalizado. Presenta hematoquesia y nota aumento de volumen en el miembro inferior derecho hasta el rodilla. Niega historia de fiebre y síntomas respiratorios. Funciones biológicas, baja de peso involuntaria y no tiene antecedentes de importancia. Y niega también contacto TB. ¿En qué piensan? O bueno, ¿qué les llama la atención? A ver, los ayudo. Acá está. Edema, baja de peso, muy bien. Ya. Estos son los datos más importantes. Dice, 6 meses de diarrea, o sea, es una diarrea crónica. Y es una diarrea crónica inflamatoria, además. Es inflamatoria, ¿por qué? Porque hay presencia de sangre y moco en las heces. Y además tiene dolor abdominal. Ha tenido hematoquesia, o sea, ha tenido un episodio de hemorragia digestiva baja. ¿Ya? No solamente es que sea la sangre casual ahí, sino que ya tuvo un episodio de hemorragia. Y nota que tiene un aumento de volumen de miembro inferior derecho hasta el rodilla. O sea, probablemente que sea un edema unilateral. Y nada más, bueno, baja de peso. Y es importante que niegue historia de fiebres y síntomas respiratorios. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sea importante? Y que también niegue contacto de TB. Porque una causa de diarrea crónica es TB intestinal. ¿Ya? No he resaltado ni de contacto de TB porque como Perú es una zona anémica de tuberculosis, a veces uno se puede contagiar en el micro. Bueno, antes de la época del COVID, uno puede contagiarse tranquilamente en el micro y el paciente no sabe que ha estado en contacto con alguien con tuberculosis. ¿Ya? Pero esto sí es importante. No ha tenido fiebre y tampoco ha tenido síntomas respiratorios. Acuérdense que TB intestinal es una manifestación de TB, pero antes ha tenido que tener la infección primaria en pulmón. ¿Ya? Y ha llegado al intestino por diseminación hematógena. El examen físico, tenemos estos datos, no tiene alteraciones en las funciones vitales. Piel mucosa y tejido celoso subcutáneo tiene palidez, que puede ser por anemia, ¿no? Porque ha estado sangrando crónicamente. Y tiene edema con fobia, 2 cruces, el miembro inferior derecho hasta la pantorrilla. O sea, tiene un edema unilateral. ¿Qué más? Tórax y pulmones normal, cardiovascular normal. Y el abdomen tiene un dolor leve difuso a la palpación. El único hallazgo positivo, no tiene más hallazgos positivos. Entonces, vamos a identificar primero los problemas y luego vemos los síndromes. ¿Qué problemas tiene el paciente? Tiene diarrea crónica inflamatoria, tiene hematoquesia, dolor abdominal crónico, edema de miembro inferior derecho, baja de peso, palidez. Y los síndromes son estos. Síndrome diarreico con una diarrea crónica inflamatoria, hemorragia digestiva baja, dolor abdominal crónico, edema regional unilateral, a descartar trombosis venosa profunda. Claro, porque es la cosa más frecuente de edema unilateral, que solamente está ahí localizado el edema, de verdad que orienta demasiado a que el paciente tiene una trombosis ahí. ¿Ya? Es más, hasta lo podemos asegurar, pero ya lo confirman con un ecodoppler después, cuando pidan exámenes auxiliares. Tiene síndrome consuntivo porque abajo de peso, y además tiene síndrome anémico por la palidez. Estos son los problemas. Entonces, como se dan cuenta, este es un paciente complejo. Puede tener cualquier cosa, en verdad. Y son muchos síndromes los que tiene el paciente. Entonces, cuando tienen a un paciente así, con varios problemas, con varios síndromes, cojan uno.
cojan uno y busquen la causa de ese síndrome que explique los demás, ¿ya? Entonces, como esta es una clase de diarrea crónica, vamos a cogernos de la diarrea crónica. ¿Cuáles son las causas de diarrea crónica? Enfermedad inflamatoria intestinal, infecciones y neoplasias. Y bueno, colitis por irrigación, pero es raro que sea el caso de este paciente. Entonces tenemos tres opciones acá. Que sea una enfermedad inflamatoria intestinal, que sea una infección o que sea una neoplasia. ¿Por qué? ¿Qué nos explica también estas condiciones? La pérdida de peso. La pérdida de peso puede ir con cualquiera de estos tres. Puede ir con una neoplasia, puede ir con una inflamación crónica, como por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal. Y acá la pérdida de peso es por dos motivos. Uno, que como es un estado inflamatorio, también es un estado hipercatabólico. Y también porque también hay cierto grado de malabsorción acá también, porque el daño está en la mucosa inflamatoria, sobre todo cuando afecta el intestino delgado. ¿Ya? En ese caso, podría haber también pérdida de peso. Y a veces van a escuchar que dicen, ¿no? Acá en Perú no hay enfermedad inflamatoria intestinal. Acá en Perú no hay Crohn, acá en Perú no hay colitis ulcerativa, pero sí hay, es poco frecuente hay, y si no lo piensan, no lo van a diagnosticar. Me preguntan, ¿pero la pérdida de peso es como tal pérdida de peso? Pues una aparente pérdida de peso por deshidratación. Este paciente no tiene deshidratación. No tiene deshidratación, ¿ya? Primero, la palidez la explicamos por el sangrado crónico. Ya eso es la hipótesis más razonable en este caso. Tiene una anemia por sangrado crónico. Y no tiene alteraciones en las funciones vitales. Les pondría los valores, pero nuevamente no los tengo porque este es un caso que lo vi en una práctica. Y cuando yo le pregunté al doctor si tenía los datos, me dijo nomás que estaban bien. Por eso les pongo eso. Entonces este paciente no está deshidratado, ¿ya? Entonces, si tiene pérdida de peso evidente, es realmente porque ha perdido peso en los últimos meses. Pero está muy bien lo de la pregunta que me haces, ¿por qué? Porque también un paciente que está severamente deshidratado puede perder hasta el 5 al 10% de su peso corporal. Está perfecto. Y eso lo tienen que controlar sobre todo en niños cuando vean pediatría 1 y tengan que hacer el balance hidroelectrolítico de un paciente que tiene diarrea, de un niño que tiene diarrea. Primero tienen que tomar el peso al ingreso y cuando le dan la terapia hidratada, con la hidratación tiene que subir de peso y eso son indicaciones que está volviendo a hidratarse. Está bien lo que dices. Muy buena observación. Ya, bueno, continuemos. Entonces ya dijimos la inflamación crónica y también puede ser una infección crónica, TB y parasitosis. Lo que acá no cuadra, es que nos está explicando la trombosis venosa, porque hay que hacer unidad clínica. Es probable que, bueno, puede tener un paciente tranquilamente Crohn, una diverticulitis o una colitis ulcerativa, y al mismo tiempo puede tener una trombosis venosa profunda por daño endotelial, no sé, porque es fumador, etcétera, ¿no? Entonces, pero hay que tratar de hacer unidad clínica. De estos de acá, lo que más nos explica la trombosis venosa profunda es la neoplasia y la inflamación crónica. ¿Por qué? Por la triada de Virchow. ¿Por qué se produce trombosis? Lesión endotelial, éstasis sanguíneo y hipercoagulabilidad. ¿Qué condiciones producen una hipercoagulabilidad? Neoplasia es una causa muy frecuente de hipercoagulabilidad, ¿ya? Porque puede producir trombosis como un síndrome paraneoplásico. ¿Han tenido su TBL de trastornos de la coagulación? Y así lo han tenido. Entonces ahí les habrán leído que cáncer es una causa muy frecuente de trombosis por la hipercoagulabilidad que produce. Y también, ¿qué nos explica la trombosis? La enfermedad inflamatoria intestinal, porque la enfermedad inflamatoria intestinal tiene manifestaciones fuera del intestino. Y acá está. Como les dije, enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn, colitis ulcerativa, como la etiología se supone o se presume que es autoinmune, afecta otros órganos. Y dentro de los órganos, acá está el ojo, les dije la escleritis, y altera también los vasos sanguíneos, puede producir trombosis y una hipercoagulabilidad como una manifestación intestinal en la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, este paciente se le hizo una endoscopía. ¿Puede ser TB? Sí, puede ser TB, pero no te explica mucho de la trombosis. Y además de que TB intestinal, tendría que ser una TB en colon para que produzca sangrado. ¿Ya? Porque la TB intestinal, por ejemplo, a nivel de Ilion, que es la localización más frecuente, solamente produce diarrea, pero un poco sangrado. Para que sangre tiene que estar en el colon y no es muy frecuente que la TB se implante en el colon. Y la parasitosis no te explicaría tanto la trombosis. ¿Ya? Entonces, estas dos explicaciones son las más frecuentes, o las más importantes en este caso.
como la diferencia es únicamente con la endoscopía baja, con una colonoscopía. Se le hizo al paciente una colonoscopía y se le diagnosticó colitis ulcerativa. Ya tuvo una enfermedad inflamatoria intestinal y como manifestación extraintestinal tuvo una trombosis venosa profunda en el miembro inferior derecho. Ese sería el diagnóstico. ¿Tienen alguna pregunta? Un caso bastante bonito, a mí me gustó. Es complejo también, pero es para que hagan una unidad clínica y también para que empiecen en todas las causas que pueden producir un cuadro. Ya, como les dije, si tienen un paciente así de complejo, chapen un problema y ese problema analícenlo en la profundidad y busquen explicaciones de este problema que también expliquen los demás. Eso fue lo que se hizo, en verdad. Así se llegó al diagnóstico. A ver, todavía no se vayan, hay un caso más, pero antes de pasar al último caso, me gustaría que hagan la encuesta de la SEC. Carlos, ¿estás acá? Para que pases el link. ¿O no estás? A ver, lo voy a buscar yo. Un ratito, chicos, voy a abrir mi WhatsApp. Por mientras pueden hacerme alguna pregunta si la tienen. ¿Tienen preguntas? Ahorita encuentro el link. Un momento. Ya acá está. Ya, chicos, llénenlo, porfa, para que me ayuden. A ver, un minuto pues para que la encuesta y continuamos. Falta uno más que es un caso bastante corto, así que no se vayan, no les voy a quitar más tiempo. Es más, lo he hecho en menos tiempo de lo que esperaba, pensé que iba a durar más el repaso. El gol estándar para CITIS, me preguntan cuál es el gol estándar para CITIS, es la ecografía. Sí, sí. Pero con los signos clínicos ya uno puede sospechar, sobre todo cuando es evidente, ¿no? Cuando hay más de un litro en líquido en cavidad peritoneal y los 4 signos están presentes, eso es ascitis. Ya no tendrías por qué hacer una ecografía para demostrarlo. Pero como en el primer caso vimos que la distensión abdominal era leve y no tenía signos positivos, entonces uno podía dudar un poco si podía ser ascitis o no. En ese caso sí es necesaria una ecografía porque no lo vas a punzar por las puras al paciente. Ya. Ya listo, entonces vamos a pasar al último caso, que es bastante corto en verdad. Es un paciente de 35 años que acude a consulta por distensión abdominal y fiebres a repetición desde hace 2 meses. O sea, es una diarrea crónica. Ah, no, disculpen. No tiene diarrea. Tiene distensión abdominal y fiebres a repetición desde hace 2 meses. Refiere que su padre falleció de tuberculosis cuando él tenía 6 años. Es usuario de drogas intravenosas y tiene múltiples parejas sexuales y no utiliza método de barrera. Al examen físico es un paciente adelgazado, tiene un índice de masa corporal de 20. El tejido celular subcutáneo está disminuido. Piel y mucosa sin alteraciones. No hay ictericia. No hay alteraciones en tórax y pulmones. A nivel abdominal, el abdomen está moderadamente distendido. Tiene matidez de flancos, tiene signo de oleada positivo. No hay dolor. Tampoco hay secreción colateral y tampoco hay estigmas hepáticos. O sea, lo único hallazgo positivo acá es la matidez de flancos y el signo de la oleada.
y no hay alteraciones neurológicas. ¿Qué les llama la atención de la historia? Bueno, primero que tiene antecedente de contacto con tuberculosis, ¿ya? Otro es que también es usuario de múltiples parejas sexuales, usa drogas intravenosas, tiene distensión, claro, tiene una ascitis evidenciada en el examen físico y ha tenido fiebres de repeticiones, o sea, tiene una ascitis, ha tenido fiebres antes, entonces nos orienta a un diagnóstico o una etiología infecciosa, ¿no? Ya no tanto la alteración hepática en este caso, porque no tiene ictericia, aunque que no haya ictericia no te descarta que tenga problema hepático. Sin embargo, no parece que sea la causa, a menos que por el uso de drogas intravenosas y por las parejas sexuales haya contraído hepatitis B o C que se haya cronificado. En ese caso, también puede haber cirrosis y no necesariamente puede haber ictericia. ¿Ya? Entonces, acá tenemos otro mundo, porque tiene antecedente de tuberculosis y tiene esta historia sexual de riesgo con uso de drogas intravenosas. Entonces, estos son los datos importantes, que son los mismos que ustedes me han mencionado. Y acá yo les pregunto, ¿qué exámenes van a pedir? Acá, con esta pregunta, yo me hago una idea de lo que sospechan. A ver. A ver, vamos a darles 10 segundos más. Ya, listo. La mayoría, 78%, ha marcado serología para hepatitis B y C y 22% para síntesis diagnóstica. Miren, yo le pediría todo. ¿Por qué? Primero, puede ser una ascitis por una peritonitis tuberculosa, tranquilamente, porque tiene historia de fiebres, ha tenido contacto TB, ¿ya? Entonces, como dijimos, para que sea tuberculosis abdominal, tiene que haber tenido un antecedente de infección primaria, y probablemente lo haya tenido en la niñez, ¿ya? En la niñez pudo haber tenido tuberculosis, y se hizo latente, no se dio cuenta, y ahora que usa drogas intravenosas y tiene múltiples parejas sexuales, pudo haber contraído VIH, y esa TB que estaba latente se disparó y hizo una peritonitis tuberculosa, ¿ya? Entonces, una placa de tórax monitorea, por ejemplo, evaluar si hay presencia de ganglios que nos orienten que ha tenido una TB antes, o que en este caso tenga algún problema pulmonar en este momento, que se aleja porque no hay alteraciones respiratorias, pero igual podría ser. Esta la ve de todas maneras, porque ya tenemos dos hipótesis. La primera que les acabo de explicar, que es la TB, y la segunda es que la TB no haya tenido nada que ver y que por las drogas y por las parejas sexuales haya contraído hepatitis B o C, y que por eso haya hecho una hepatitis crónica y que haya terminado en cirrosis y por eso tenga hipertensión portal y que por eso tenga citis. Un poco, se aleja un poco por la edad y por el tiempo, suelen ser una cronicidad de más tiempo todavía, pero de todas maneras no podemos descartar porque es una explicación bastante razonable, ¿ya? Entonces también le pediría esto. Y perfil hepático definitivamente porque si ha tenido hepatitis B o C o tiene ahorita una infección crónica, va a tener alteración de las transaminasas que nos confirma el daño hepático. Perfil de coagulación también para evaluar daño hepático. Acuérdense que el hígado produce factores de coagulación. Plaquetas igual. Acuérdense que el hígado produce trombopoyetina y la trombopoyetina estimula la médula ósea para la producción de plaquetas. Entonces también hay que pedir plaquetas para evaluar daño hepático. Y la albúmina sérica por dos motivos. Uno, para evaluar si hay daño hepático ya crónico. Y dos, también para calcular un índice que es muy importante, que ahorita lo vamos a ver. Este índice de acá, o el gradiente. Gradiente de albúmina sérica menos la albúmina del líquido acítico. ¿Ya? Este gradiente que en inglés, sus siglas en inglés lo llaman SAC, es la resta simplemente de la albúmina sérica del paciente menos la albúmina que se calculó del líquido acítico después de hacerle una paracentesis. Por eso la paracentesis, para mí, si bien le pido todo, es la más importante porque nos va a ayudar a diferenciar la causa de la citis. Entonces, si
vemos que esta diferencia o este gradiente es mayor o igual a 1.1, es hipertensión portal. No importa la causa, pero es hipertensión portal. Si es menor a 1.1, ya no es hipertensión portal, es inflamatorio o por un exudado. La explicación es bastante sencilla. Cuando hay un exudado, no solamente pasa plasma a la cavidad peritoneal, sino también pasan proteínas y albúmina. Entonces, este gradiente sérica, de albúmina sérica con albúmina de líquido acítico, se hace más pequeña porque tienden a igualarse, ¿ya? Por eso, cuando es menos de 1.1, son todas estas causas de acá, de transudado, perdón, de exudado, pancreatitis, cáncer, TB, síndrome nefrótico. Y acá el síndrome nefrótico no sería por la exudación, sino acá el síndrome nefrótico sería porque como baja, como baja la albúmina sérica, entonces baja también el gradiente. Esa sería la explicación en el caso del síndrome nefrótico, por si acaso. Ya no es que el síndrome nefrótico produzca exudado a este nivel, lo demás sí. Ahora, por el otro lado, cuando es una hipertensión portal es un trasudado, entonces no tendría por qué haber albúmina en el líquido acítico porque solamente pasa plasma. Y por eso es que cuando es mayor o igual a 1.1, cuando la albúmina sérica supera la citis, se sospecha que es una hipertensión portal. Y acá también puedes apoyarte con las otras proteínas que no son albúmina, medidas en el líquido acítico. ¿Por qué? Porque cuando hay cirrosis, metástasis hepática o este síndrome de Budd-Chiari tardío, como se afecta al sinusoide hepático, entonces no va a permitir que pasen proteínas pequeñas. O sea, la albúmina definitivamente no va a pasar en ninguno de estos dos casos. Pero acá las proteínas pequeñas tampoco pasan. Por eso es que las proteínas en estos casos es menor a 2.5. ¿Ya? En cambio, cuando las proteínas, aparte de la albúmina, son mayor o igual a 2.5, significa que el sinusoide está sano y puede dejar pasar algunas proteínas a la cavidad peritoneal. Y eso se ve en estas causas. Obstrucción de la vena cava inferior, síndrome de Budd-Chiari temprano, insuficiencia cardíaca o enfermedad veno-oclusiva. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con esta explicación del algoritmo? Ya, si no hay preguntas, entonces vamos a ver cuánto le salió al paciente. ¿Cuánto el paciente le salió su SAJ? Le salió 0.9. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la etiología más probable de la citis? Ahí está. Acá vamos a ver si me han entendido. Pero no se preocupen, si no se entendió lo que expliqué, lo vuelvo a explicar. No hay problema. Vamos a finalizar votación. Ya, 50% han marcado peritonitis tuberculosa, 38% cirrosis hepática secundaria hepatitis viral y síndrome nefrótico 13%. Ahora vamos a ver por qué sí y por qué no algunas causas. ¿Cuánto salió? 0.9. Se dan por acá, menor a 1.1. Y las causas son estas. Puede ser una fuga biliar, síndrome nefrótico, pancreatitis, cáncer o TB. ¿Ya? Descartas cualquier causa de hipertensión portal. Y la cirrosis produce ascitis por hipertensión portal. ¿Ya? Ese es el mecanismo de ascitis en la cirrosis. Si un paciente tuvo hepatitis crónica, entonces si tiene ascitis es por hipertensión portal. Pues. Entonces se descarta. Se descarta por el mero hecho de que este gradiente es menor a 0.9 o vale 0.9 en el paciente, es menor a 1.1. ¿Ya? Todo esto acá lo descartan. Se olvidan de esto. Entonces se concentran en esto de acá. ¿Cómo diferencias? Bueno, pues van a tener que hacerle, ¿cómo diagnosticas tuberculosis? Tienen que hacerle su cultivo de líquido acítico y su tensión en Nielsen, ¿ya? Pero, por la clínica, acá podemos someternos bien. ¿Por qué el paciente tendría síndrome nefrótico en este caso? Bien difícil, tendría edema generalizado, ¿no? O no sé, pues tendría orinas espumosas. Alguna otra causa que me oriente a que el paciente tenga síndrome nefrótico. Entonces, no, este paciente no tiene síndrome nefrótico por la clínica. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico más probable, en este caso, por el antecedente que tuvo de TB, y porque ahora probablemente esté inmunosuprimido y eso haya activado su TB latente, la explicación más razonable es que sea una peritonitis tuberculosa. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Está bien que alguien prestado en síndrome nefrótico, la persona que haya marcado, pero acuérdense que los exámenes auxiliares
son eso, ¿no? Son auxiliares. Solamente nos ayudan a orientarnos mejor. Pero el diagnóstico, el 85% del diagnóstico está siempre en la historia clínica, ya en la anamnesis. Y el otro 10% está en el examen físico. Solamente el 5% del diagnóstico está en los tratamientos auxiliares. Entonces, por la historia, por la anamnesis, hay un 85% de probabilidad de que la causa sea una peritonitis tuberculosa, la causa de la citis. Una peritonitis no sería algo más agudo. En el caso de TB, no, porque TB es una infección crónica. TB no se manifiesta agudamente. No necesariamente una... Ahora, si tú te refieres a una peritonitis espontánea, primaria, ahí sí es agudo. ¿Cuándo tú ves una peritonitis espontánea? Cuando hay un paciente que tiene ascitis por cirrosis y ese líquido acítico se llena de bacterias. Ahí sí hay una peritonitis aguda. Pero en este caso el paciente tiene ascitis y esa ascitis no es por cirrosis. Porque si fuese por cirrosis, el gradiente sería mayor a 1.1. No es el caso. Entonces, esta peritonitis tuberculosa es crónica porque la tuberculosis produce infección crónica. Otra causa de peritonitis también puede ser una peritonitis autoinmune. En el caso de lupus. En ese caso, en lupus puede haber serositis. Se han podido leer más de la semiología de esta enfermedad autoinmune. También hay poliserositis. Afecta pericardio, pleura y peritoneo. Y ahí, en ese caso, esta peritonitis lúpica sí es agudo porque se manifiesta cuando el lupus está activo, ¿ya? Cuando está en todo su esplendor. En ese caso sí sería agudo. Pero si sospechas de tuberculosis, esta peritonitis es crónica. Vamos a las conclusiones. Primero, quiero que se acuerden que la causa más frecuente de hipertensión portal es la cirrosis hepática, pero no es la única, ¿ya? Y tampoco todas las causas de cirrosis es alcohólica. Acuérdense del hígado graso, acuérdense de las hepatitis virales, ¿ya? La cirrosis hepática no es la única causa de ascitis. Se debe evaluar de acuerdo al contexto clínico, como hemos visto en este caso, ¿ya? El estudio de la gradiente de albúmina sérica, albúmina líquido acítico, es útil para confirmar nuestra sospecha clínica y es fundamental para orientar nuestro diagnóstico en caso haya duda, como en el caso anterior. Ahí nos va a apoyar. El 90% de diarreas agudas es etiología infecciosa. Entonces, cuando vean diarrea aguda, primero descartan que es infección. Si ya descartan que es infección, vean todo lo demás, medicamentos, isquemia, todo lo que quieran. Y es imprescindible determinar las características de las heces en la diarrea crónica. O sea, si es acuosa, si es grasosa o si es inflamatoria, ya que es lo que mejor nos orienta hacia el diagnóstico. Muy bien. Estas son mis referencias, el Harrison. Este es un libro de medicina de emergencia donde sacó el caso de la diarrea aguda. El Argente, este es un paper de evaluación de diarrea crónica. De ahí saqué algunas tablas. Y este libro de medicina interna también donde saqué un casito de los que vimos. Muy bien, eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta?